Hola queridos, parece mentira pero ya superamos los 10 capítulos. 10 capítulos, qué rápido pasa el tiempo. ¿Notaste que llevamos para 3 meses con el podcast? ¿Ya empezaste a ahorrar, por cierto? Y bueno, si no lo has hecho, piensa en el dinero que tendrías si hubieras empezado junto con el primer capítulo del podcast. A ver si eso te motiva. Recuerda que el tiempo vuela y la vida es ahora, así que lo que sea que quieras hacer, empiézalo hoy. Bueno, a la fecha de este capítulo ya hemos hablado de todo lo básico que necesitas para construir un patrimonio financiero. Un fondo de emergencias, inversiones, resolver deudas y no caer en las trampas publicitarias. Así que, aunque siempre hay mucho más por aprender y por supuesto seguiremos hablando de finanzas en este blog, en este blog, en este podcast, si has estado escuchando este podcast ya sabes todo lo básico para poner tus finanzas en orden. Así que es hora de hablar del siguiente paso y se trata de sumar nuevos ingresos a tu vida. Esto puedes hacerlo a través de las inversiones, sí, pero en general es difícil vivir solamente de los intereses de las inversiones y siempre terminamos dependiendo de un empleador. Si eres un empleado, entonces este capítulo es para ti. Y si ya eres un emprendedor, entonces tal vez algunos datos que voy a dar aquí igual te pueden ser útiles, porque si bien hay muchas formas de recibir ingresos adicionales, hoy vamos a hablar del emprendimiento. Voy a partir con algo que puede ser más o menos polémico, pero que creo fervientemente y todos los libros de finanzas personales que he leído lo apoyan también. Se trata del hecho de que la universidad te prepara para ser empleado. Rara vez una carrera universitaria te da las herramientas necesarias para emprender. En general te prepara para entrar dentro del estándar laboral y que puedas tener, vamos a ver si te suena esta frase, un buen trabajo y estabilidad. Antes de seguir, quiero aclarar que no estoy para nada en contra de estudiar, al contrario, estudiar es muy bueno, muy útil, recomiendo hacerlo permanentemente. Y además vivimos en un mundo en el que el título sigue siendo importante, aunque cada vez menos. Hay gente que nace, estudia, consigue un empleo seguro, trabaja en el mismo lugar toda la vida, se jubila y punto. Y eso está bien si eso es lo que quieres. Pero hay dos inconvenientes con ese plan. Uno es que ningún empleo es seguro, así que podrías dedicarle tu vida a una empresa y que la empresa decida despedirte cuando tengas 55 años y estés cercano a jubilarte. Y bueno, tengas que empezar de cero en ese momento. El otro inconveniente es que si bien lo natural en una empresa decente es ir creciendo, tanto en el puesto que ocupas como en sueldo y también en capacitación, este proceso suele ser muy lento en las empresas. ¿Y sabes por qué es así? Porque las empresas también entran dentro del esquema de empleado. Entonces ellos harán lo suficiente para mantenerte trabajando, pero rara vez te van a dar un sueldo suficientemente alto para que puedas independizarte. Esa es su técnica para que sigas siendo su fiel empleado. Con esto no digo que las empresas sean malvadas y planifiquen esto como villanos de película, aunque bueno, habrá por supuesto algunas que lo hagan, pero sí que entran dentro de este mismo esquema. Todo está diseñado para que seas un empleado y sigas siéndolo toda la vida. Ese es el curso natural dentro del cual está diseñada la sociedad. ¿Esto es intrínsecamente malo? No. Pero una encuesta hecha por Laborum mostró que solamente el 30% de los empleados se declara felices en su empleo. Así que, ¿estás dentro de ese 30% o estás en el otro 70% que quiere salir de allí y no sabe cómo? La realidad es que no importa en qué trabajes o qué tan genial sean tus jefes, eventualmente lo normal es que el empleo se vuelva aburrido o que te sientas estancado, porque es muy difícil hacer lo mismo durante 25 años y esperar que siga siendo fascinante. Si eres de los que sigue encontrando la magia de su trabajo después de mucho tiempo, felicidades, me quito el sombrero, porque lo que haces no es fácil ni tampoco es nada común. Pero bueno, la gran mayoría de la gente no está dentro de ese porcentaje. Entonces, ¿que estás harto y quieres buscar otro empleo? Pues sí, es una opción, pero eventualmente lo más probable es que suceda lo mismo, porque el problema no es el empleo que tienes ahora, es el esquema de trabajo que tenemos actualmente. Antes, nuestros abuelos e incluso nuestros papás estaban en una sociedad que era mucho más estructurada, en la que la gente se casaba entre los 20 y los 25, tenía hijos, trabajaba en el mismo trabajo toda la vida y eso estaba bien. Porque ahora no nos funciona ese esquema. Somos la generación que ha tenido menos hijos y cada nueva generación está incrementando esa estadística. También ha disminuido la gente que se casa y ese número continúa bajando año tras año. En el ámbito laboral, las cosas también han cambiado. Piensa que nada más que algunas de las empresas más exitosas del mundo no tienen nada más que programación informática. ¿A qué me refiero, por ejemplo? La empresa de alojamientos más grande del mundo es Airbnb, que no tiene ni una propiedad, porque lo que hace es conectar gente que tiene espacios con gente que necesita espacios. La empresa de taxis más grande del mundo no tiene ni un taxi. Por supuesto estoy hablando de Uber, que conecta personas que tienen autos con personas que necesitan moverse a algún lugar. Las empresas repartidoras más grandes como Rappi, Globo o Uber Eats no tienen repartidores contratados. ¿Podrías decir que el empleo funciona igual que hace 30 años cuando tú puedes instalar una aplicación en tu teléfono y salir a trabajar sin necesidad de pasar por una entrevista laboral? Claramente no. Otro tema es que tal vez te pasó o conoces a alguien a quien le haya pasado
¿Te has fijado cómo de repente quieres comprar un departamento, por ejemplo, y tienes que pasar 10 o 15 años ahorrando para la inicial, pero resulta que tus jefes tienen 2 departamentos, viajan 4 veces al año y viven tal como tú quisieras vivir? Bueno, nunca vas a lograr vivir como ellos siendo su empleado. Esa es la triste realidad y lamento ser yo quien te lo tenga que decir. No he podido encontrar el primer millonario, por supuesto que haya hecho su propia fortuna, no heredada ni nada así, que haya acumulado su dinero siendo empleado. Si se te ocurre alguno, por favor me dices, y aún así si hubiera alguno, la realidad es que la grandísima mayoría son empresarios. Y para llegar a ser empresarios no hay otra manera que emprender. Por eso todos los grandes libros de finanzas personales hablan del emprendimiento, porque es la vía más directa hacia la libertad financiera. Por supuesto que emprender tiene sus grandes riesgos, por eso recomiendo que lo hagas mientras aún estás trabajando, aprovecha así tu tiempo libre y eventualmente te irá suficientemente bien para poder dejar de trabajar para otros. El primer paso es definir qué hacer, y no tiene que ser una sola cosa, puedes probar varias hasta ver qué funciona y qué te gusta, porque por supuesto un emprendimiento exitoso debe tener varias condiciones y una es que te guste, porque si no vas a dejar un trabajo que no te gusta por otro que tampoco te gusta, no tiene sentido. La otra condición es que debe ser algo que la gente necesite y de lo que no haya demasiado. Si haces un tipo de arte, por ejemplo, que es maravilloso pero muy raro y no hay público para eso, probablemente no funcione. Asimismo, si haces algo que todo el mundo está haciendo no sirve porque eventualmente se va a saturar el mercado. ¿Cómo encontrar eso que la gente necesita? Es un tema de atención. Por ejemplo, Netflix partió siendo una empresa que enviaba películas en DVD por suscripción y no cobraba los retrasos que cobraban negocios como Blockbuster. El creador de Netflix era usuario de Blockbuster y se dio cuenta de que el sistema era muy engorroso y no le gustaba, así que decidió hacer uno mejor y mira dónde está hoy en día. El máximo representante de esta idea es Elon Musk. Él se dedicó a ver las cosas que no le gustaba cómo funcionaban en el mundo y en lugar de quejarse las hizo mejor. Por ejemplo, él pensó que los sistemas de pago por internet eran muy malos y fundó PayPal. Después pensó que los viajes espaciales eran demasiado caros y que había que impulsar la exploración espacial, así que creó SpaceX. Después notó que la tecnología automovilística evolucionaba muy lentamente y fundó Tesla. También, tiene empresas como SolarCity que trabajan en promover la energía solar y hacerla más asequible. Ahora bien, Elon Musk nació en una familia adinerada y tuvo todo fácil, no, era un tipo totalmente normal como tú y yo. Estudió con una beca y simplemente tuvo el impulso de pensar que él podía hacerlo en lugar de esperar a que alguien más lo hiciera. Los grandes magnates de hoy en día empezaron en el estacionamiento de su casa. Nadie partió siendo exitoso. Lo que los diferencia a ellos es que se decidieron a empezar y no dejaron que ningún fracaso en el camino los detuviera. Al contrario, los fracasos los usaron a su favor para ir aprendiendo y hacerlo cada vez mejor. Con esto en mente, se trata de estar atento a las oportunidades e ideas que hay en el mundo que te rodea, que son miles y permanentes. Lo que pasa es que uno no las ve cuando no las está buscando. ¿No te pasa, por ejemplo, que te compras algún producto particular y después lo ves en todos lados? No es que la gente empezó a usarlo de repente, es que siempre estuvieron ahí y tú no los estabas buscando. Si estás mirando oportunidades, es mucho más probable que las veas o que incluso veas ideas que pueden crear oportunidades nuevas para ti. Para emprender no necesitas un título particular, tampoco necesitas mucho dinero, solo necesitas el impulso y la persistencia. En Chile hay un caso famoso de un chico que inició un negocio con solo 6.000 pesos, que serían unos $9, que ahora produce 6 millones de pesos mensuales. Y esto fue así, solamente le quedaban esos 6.000 pesos y con eso compró algunos ingredientes y salió a vender sándwiches en la calle. Y le fue tan bien que ya tiene varios empleados, tiene espectaculares ingresos y una filosofía empresarial genial. Así que no necesitas prácticamente nada para partir. Una vez que te decides emprender, tienes que entender el siguiente concepto. Existen 3 tipos de personas: los empleados, los autoempleados y los empresarios. Empleado, no hace falta explicarlo. El autoempleado es cuando, por ejemplo, vendes collares. Entonces tú eres el hombre orquesta y haces publicidad, atiendes a los clientes, entregas los collares y compras los productos. Eso está bien para comenzar, pero esto te hace un autoempleado. Es decir, que si no trabajas no tienes ingresos, sigues dependiendo de tu trabajo para ganar dinero. Y cuando ya te va suficientemente bien, es hora de subir el nivel de empresario, que en este caso sería contratar gente para que haga algunos procesos de la venta de collares por ti. A medida que vas contratando gente y se va afianzando el negocio, llegará el momento en el que ya recibas esos ingresos sin tener que trabajar. ¿No suena lindo? Por supuesto vas a tener que monitorear tu empresa y ver que todo vaya bien, pero ya puedes pasar a hacer esa vida que querías con los 2 departamentos y los 4 viajes al año. ¿Te animas a emprender? No importa si creas una aplicación que conecta gente, como las mencionadas anteriormente, o fundas una empresa de paseadores de perros. La idea es que hagas algo que se necesite, que sea innovador y que además puedas escalarlo hasta convertirlo en una gran empresa eventualmente. No hay absolutamente nada que impida que puedas convertirte en un exitoso empresario sin importar desde dónde sea que estés partiendo. Bueno, ya llegamos al final de este capítulo. Muchas gracias por seguir escuchándome y te invito a seguirme en Instagram, @finanzasparamillennialspodcast.
Es como un trabalenguas. Para enterarte de los nuevos capítulos. También, por supuesto, son bienvenidos tus comentarios, ideas, preguntas y reclamos. Hasta la próxima semana. Chao.